Muy bueno, ¿qué tal amigos de YouTube? ¿Cómo estamos? Para este video tutoriales vamos a ver cómo calcular la tabla de distribución de frecuencia tipo 3 y vamos a trabajar con intervalos, con amplitud, con la regla de Sturge, con los rangos. Lo primero que tenemos que hacer es ordenar los datos de menor a mayor, ¿ok? Vamos a seleccionar todos los datos y clic derecho, ordenar, y damos clic en ordenar de menor a mayor y automáticamente se va a ordenar todos los datos de menor a mayor. Ok, es importante señalar que los datos debe tener un encabezado, puede ser x sub i, puede ser algunos nombres del problema que vamos a realizar, puede ser edades, en este caso peso de zapallo en kilogramos. Ok, vamos automáticamente a insertar la tabla dinámica. Ok, en este caso, para que no haya ningún error, voy a insertar 4 columnas para la tabla dinámica. Ok, 1, 2, 3, 4. Ok, este espacio me va a servir para la tabla dinámica. Ok, pero primero vamos a calcular los rangos máximo y el mínimo. Ok, y los intervalos. Ok, para entonces empezar a trabajar con la tabla dinámica. Ok, más, y tengo que buscar la fórmula escribiendo max, abro paréntesis y selecciono todos los datos desde el primero hasta el último dato. Ok, doy enter y tenemos el rango máximo, que es 2.0. ok, y para calcular el rango de mínimo, el signo de más, y busco la fórmula, el signo de min, y abro paréntesis y selecciono todos los datos desde el primer dato hasta el último dato, doy enter y el rango mínimo sería 1.2. ok, aquí tengo que restar, pongo el signo de igual o el signo de más y selecciono el rango de máximo menos el rango mínimo. Ok, y doy enter y esto sería el rango 0.8. ok, la n es igual a datos, la n es igual a la cantidad de datos o la cantidad de valores o la cantidad de fruta que tenemos o la cantidad de peso de zapallo que tenemos en esta columna. Ok, o para saber la cantidad de datos, selecciono y escribo la fórmula contar. Ok, contar, y abro paréntesis y selecciono todos los datos desde el primer valor, desde el primer dato hasta el último, doy enter y ya tengo la cantidad de datos, que es 30 datos. Ok, y para saber el intervalo es importante primero calcular la regla de Sturge. Voy a calcular primeros el logarítmico de los datos. Ok, para calcular los intervalos debemos utilizar la regla de Sturge, que es 1 más 3.322 por el logaritmo base 10 y los datos. Ok, pero en este caso voy a hacerlo paso a paso. Voy a calcular el logarítmico de la n. Ok, para calcular el logaritmo de n o de los datos, tengo que escribir el signo de más o el signo de igual, más, escribo log, abro paréntesis, selecciono la cantidad de datos y cierro paréntesis y doy enter. Ok, este sería
la cantidad del logarítmico de 30. Ok, para calcular el intervalos tengo que escribir igual o más, y escribo 1 más, abro paréntesis y escribo 3.322 por, y selecciono el logarítmico de los datos 30, cierro paréntesis, doy enter. Este sería la cantidad de intervalo que me está sugiriendo, que puede ser 5 o 6, ok, y aquí puedo poner 5 o 6, ok, y vamos a calcular la amplitud para cada uno de estos intervalos, ok. ¿Y cómo calculamos la amplitud? Vamos a dividir el rango, que sería el 0.8, entre el intervalo, ok. Escribimos el signo de más, seleccionamos el rango, que es 0.8, dividimos entre la primera sugerencia, que es número 5, y damos enter, ok, y me da que es 0.16. y vamos con la siguiente sugerencia, que sería el número 6 más. Es importante que tenemos que seleccionar primero el rango, luego lo dividimos entre la sugerencia del intervalos, que es número 6, damos enter, y aquí tengo dos opciones. Puedo escoger 5 intervalos o 6 intervalos, y la amplitud es de 0.16 o el 0.13, ok. Cuando ya tengo esto resuelto, entonces vamos a utilizar o vamos a trabajar con la tabla dinámica, ok. En el menú insertar, agarro tabla dinámica que está al principio y borro los datos que me trae por defecto, y toco la flechita que está en el cuadrito azul y selecciono desde el encabezado hasta el último dato, ok. Es importante que cuando utilizamos la tabla dinámica, así que vamos a seleccionar desde el encabezado hasta el último dato. Doy enter. Como lo quiero colocar en la columna H, solamente tengo que seleccionar hoja de cálculo existente, y borro lo que me trae por defecto, y toco la flechita en el cuadrito azul y selecciono la columna H en la primera fila o en el primer cuadro, ok. Doy enter y aceptar. Aquí tenemos que ordenar los datos. Para eso lo arrastramos con el mouse hasta la fila y tocamos de nuevamente y lo arrastramos hasta el cuadro de valores, ok, y automáticamente me va a aparecer dos columnas, y vamos en el cuadro de diálogo que está en valores, en la parte de abajo, y tocamos la flechita que está hacia abajo y damos clic donde dice configuración de valor, configuración de campo de valor, y aquí tenemos que escoger el texto que dice cuenta, ok, pero dependiendo la versión del Excel que tengamos, tiene que ser la fórmula de contar, ok. Aquí selecciono cuenta y doy a aceptar, y automáticamente se me va a convertir en una frecuencia absoluta. Toco en cualquier celda de la etiqueta y doy clic derecho y doy clic donde dice agrupar, y me va a aparecer una pantallita. Aquí es muy importante, aquí dice que comienza en 1.2 y termina en 2, ok, que es esta parte 1.2 y termina en 2.0, ok. Aquí es donde voy a colocar la amplitud del intervalo que quiero trabajar, ok. Aquí puedo seleccionar 0.16 o 0.13, ok. Si quiero trabajar con 5 intervalos, escojo 0.16,
Y si quiero trabajar con 6 intervalos, escojo con 0.13. Ok. Pero en este caso voy a trabajar con 5 intervalos. Así que en la última parte pongo 0.16. Solamente borro la última fila y lo modifico y le pongo 0.16, que equivale a 5 intervalos. 0.16. Ok, doy a aceptar y automáticamente esta parte se me va a resumir 1.2 a 1.36, 1.36 a 1.52. Ok, solamente tengo que copiar esta parte que está aquí, que es la frecuencia absoluta. Lo copio en esta parte, lo pego. 1.2, solamente tengo que copiar textualmente 1.2, 1.36, me lo va a cambiar automáticamente a 1.4, ya que estamos utilizando 0.16. ok, 1.36, 1.52, 1.52, 1.68, 1.68, 1.84, 1.84 más 2.0. ok, y también es importante que estos cuadros de la columna de la tabla de frecuencia, la fila tiene que estar en general. ok, en la parte de arriba donde dice número y seleccionamos, escogemos, y aquí escogemos en general y damos en aceptar. ok, o también podemos ir en la parte de arriba, seleccionamos en general. Así que vamos a sumar la frecuencia, que tiene que dar un total de 30 datos. Para eso tenemos que ir en el menú en la parte superior y escogemos donde dice autosumas. ok, o también podemos ir en el menú de fórmula y aquí también aparece autosumas. ok, y damos enter y automáticamente este sería la suma de la frecuencia absoluta, que es 30 datos. ok, hasta aquí estamos bien. Y para calcular la marca de clases, sumando el límite inferior más límite superior dividido entre 2. Para eso escribimos el signo de igual o el signo de más, abrimos el paréntesis y seleccionamos el límite inferior más el límite superior y cerramos el paréntesis y lo dividimos entre 2. Lo dividimos entre 2, sería 1.28. ok, y lo arrastramos hacia abajo. ok, esa sería la fórmula. La frecuencia relativa es dividiendo el primer dato de la frecuencia absoluta entre el total de datos. ok, más seleccionamos el primer dato de la frecuencia absoluta, dividimos entre el total de datos. Aquí tenemos que poner el signo de dólar antes de la Q y antes del número 8 tenemos que poner el signo de dólar. Esto es importante cuando estamos utilizando un dato que es fijo. ok, damos enter. Ahora sí podemos arrastrar esta misma fórmula y el último resultado debe dar a 1. ok, ahora seguimos con la frecuencia relativa porcentual. El primer dato de la frecuencia relativa multiplicado por 100. Seleccionamos el primer dato de la frecuencia relativa y lo multiplicamos por 100. Damos enter, lo arrastramos hacia la parte de abajo. ok, y para calcular la frecuencia acumulada, escribiendo el signo de más y seleccionamos el primer dato de la frecuencia absoluta, que siempre va a ser los mismos. El mismo valor se va a repetir. Damos enter
Y en la segunda celda es donde se va a originar la fórmula. Escribimos el signo de más o el signo de igual y seleccionamos el dato anterior más el dato que sigue de la frecuencia absoluta, ok, y ya entonces podemos de ahí arrastrar la fórmula hasta la parte de abajo, y el último dato tiene que dar el mismo valor o la misma cantidad de datos de la frecuencia absoluta, ok, y la frecuencia relativa porcentual, el resultado debe dar a 100%. Para eso tenemos que sumar en autosumas y damos enter, ok, y ahí tenemos un 100%. Ahora vamos con la frecuencia relativa acumulada. El primer dato de la frecuencia acumulada y dividimos en total de los datos, signo de más o el signo de igual, y seleccionamos el primer dato de la frecuencia acumulada y lo dividimos entre total de datos. Y aquí también es importante fijar o congelar esta celda para que entonces la fórmula pueda funcionar correctamente. Aquí ponemos el signo de dólar antes de la Q y antes del número 8 ponemos el signo de dólar. Esto lo debemos hacer para que la fórmula se ubique correctamente, ok, porque estamos utilizando un dato que está fijo. Debemos arrastrar la fórmula hasta la parte de abajo y el último resultado debe dar a 1. Ahora vamos a calcular frecuencia relativa acumulada porcentual. Multiplicar el primer dato de la frecuencia relativa acumulada multiplicado por 100, ok, el signo de más o el signo de igual, escogemos el primer dato de la frecuencia relativa acumulada y lo multiplicamos por 100. Lo arrastramos y el último valor debe dar al número 100. Esta sería la tabla de distribución tipo 3, ya que estamos trabajando con marca de clases con límite superior, límite inferior y las amplitudes y los intervalos, ok. Hasta aquí le dejo con este video tutoriales, espero que le haya servido. Si tiene alguna pregunta lo puede dejar en la descripción del video. Suscríbete, dale like y comparte el video y nos vemos en el próximo video tutoriales.